queridos fieles, antes de pasar un poquito a comentar el Evangelio, algunas pocas palabras, o no tan pocas, sobre un acontecimiento que me parece históricamente muy importante. La menina puede ir a mi casa, si quiere. Podríamos titular este sermón Sun Tzu y Ecclesia Dei. ¿Qué es Sun Tzu? Creo que alguna vez falamos, no sé si a todos vosotros. Sun Tzu fue un personaje chinés sumamente importante en lo que hace a la estrategia de la guerra. Es un menino que vivió, creo que 3 o 4 siglos antes de Cristo. Y este Sun Tzu escribió una serie de reglas para la guerra, estrategias para la guerra, pergaminos, en fin. Y esto fue una cosa tan inteligente que hoy en día en las academias de guerra, los oficiales de guerra, se estudia Sun Tzu. Y es un libro pequeñito, pero son reglas que realmente están muy bien pensadas. Entonces, a Sun Tzu, él decía, hay varias maneras de ganar una guerra. La peor manera de ganar una guerra es cuando tú matas a todos tus enemigos, destruyes todas sus casas, sus ciudades, etc. ¿Y por qué es la peor? Y la peor es porque tú tienes que después reconstruir esta ciudad y los meninos que podían servirte de esclavos los mataste. No es una buena estrategia. No, bueno, desde esta mala guerra hasta la buena guerra hay una gama, ¿no? Un abanico. ¿Y cuál es la mejor guerra? Sun Tzu dice, la mejor guerra es aquella en donde tú no matas a tus enemigos y no tiras un solo tijolo de las casas, de las ciudades de tus enemigos. ¿Por qué? Porque tus enemigos te sirven a tus fines y sus casas también. Mas, ¿y cómo se hace esta cosa? ¿Cómo se hace esta buena guerra? Y él dice, mudando los principios de tu enemigo. Si consigues que tu enemigo piense como tú, ya está. Ya está. Bien, ¿y esto qué tiene que ver con Ecclesia Dei? No sé si todos saben un poco, hay que lembrar algunas cositas. Cuando Monsignor Lefebvre consagra 4 obispos en el año 1988, 30 de junio de 1988, no sé si al día siguiente o los 2 días, el Papa Juan Pablo II sacó un comunicado, una encíclica, un escrito, en donde fundaba, digamos, una comisión Ecclesia Dei, llamada Ecclesia Dei, Igreja de Dios. ¿Y para qué sirve esta cosa? Juan Pablo II, astuto, dijo, vamos a hacer una comisión de Ecclesia Dei porque él sabía que esta consagración de obispos iba a provocar una cierta espantada, al menos de los grupos, de las partes más liberales, más flojitas de la fraternidad, y esta Ecclesia Dei, la iglesia moderna, con su Ecclesia Dei, iba a absorber a esta gente que no quería ficar excomulgada. Aunque estrictamente lembrarles que la excomunión ficaba solo para los obispos consagrantes y consagrados. Bien. Entonces, Ecclesia Dei chupó, por así decir, el convento benedictino del Barru. Acá Santa Hermana lembrará bien de esto. Chupó creo que fueron, no me lembro si fueron 7 o 8 sacerdotes de la fraternidad que fueron los que formaron lo que es luego la fraternidad San Pedro.
Bien, y después la Iglesia Dei siguió absorbiendo gente. Entonces, ¿qué es lo que le daba a Iglesia Dei? Iglesia Dei les decía a los tradicionalistas, vengan adentro de la Iglesia Conciliar, vocês van a poder dar a misa tridentina, van a poder seguir dando sacramentos con el rito antiguo, etcétera, etcétera, mas tienen que aceptar el Vaticano II y misa no. Entonces, algunos dijeron, sí, bueno, pero eso es la misa, aunque sea una misa nueva, tienen que dar al año a San Pedro, por ejemplo. En principio es así. Que todos los curas no la den o sí la dan, no sé, pero en principio es eso. O sea, los que adherían, los que salían de la fraternidad y adherían a Ecclesia Dei, ya aceptaban esos principios modernistas. Aceptaban de que, por empezar, la Iglesia Conciliar es la Iglesia de Cristo, y aceptaban que el Vaticano II no era tan malo, que había que ver bajo la luz de la tradición o no sé qué otra luz, y pronto. Y por supuesto la validez de la misa nueva, aunque diesen la misa tridentina. Bien. Y es así que la San Pedro, por ejemplo, hace esta cosa. Después se suma a Ecclesia Dei el Instituto del Buen Pastor, el IBP, que además de estas barbaridades, por ejemplo, creo que lo hemos hablado también, estos sacerdotes, cuando llegan a una diócesis, tienen que pedirle permiso a un obispo modernista que les deje dar la misa católica. Eso es vergonzante. Eso es una humillación terrible. Y si al obispo le gusta, bien. Y si no le gusta, lo manda embora. En fin, hay unos obispos que sí tienen una conciencia más tradicional. Y, por ejemplo, en México, el obispo de México les dio una iglesia en pleno centro de México a los de la San Pedro, y bueno, y ahí viven. En Ferrara, por ejemplo, vimos también una iglesia bonita que los de la San Pedro regentean, etc. Bien. Mas es gente que tiene los principios mudados, en el sentido de que no van a hacer una guerra al Vaticano II, no van a hacer una guerra a la Iglesia Conciliar, en definitiva. Bien, después del Instituto Buen Pastor también está Arias Rifán, el bribón, quedó grabado, el bribón de Arias Rifán, que fue el encargado por parte de los padres de Campos de hacer el acuerdo con Roma. Y hay una cosa, un detalle interesante. El encargado de Ecclesia Dei, por lo menos cuando estaba Rifán haciendo esta negociación, era Monseñor Castrillón Hoyos, un colombiano. Y nos llegó a contar, Rifán se lo dijo a uno de los padres de la fraternidad, le dice, nos, Ecclesia Dei, estamos contentos de que vos quieras 26 sacerdotes de Campos iban a ingresar a la Iglesia Conciliar. Bien. Y estaban contentos que estos 26 padres vayan a ingresar, pero Castrillón Hoyos le dice, mas nos queremos la fraternidad dentro. ¿Por qué? Porque les guste unos más, otros menos. La fraternidad era el peso de la tradición. Porque Monseñor Lefebvre fue el único, el primero obispo que se levantó a defender la tradición. Y esta cosa los chateaba mucho a los modernistas. Era lo que ellos querían. Entonces, la fraternidad en aquel entonces, conocíamos esta cosa. Éramos la figurina difícil, lo que más ansiaba el enemigo. Bien. ¿Y qué pasó? Monseñor Lefebvre, por algo, nos dio los últimos 4 años de su vida, desde el 88 hasta el 91, insistiendo en que aquella Iglesia Conciliar no era la católica,
que teníamos que afastarnos de esta gente, etcétera, etcétera. Bien, más desgraciadamente, la astucia, incluso Monsieur Lefebvre nos dijo, ojo con Ratzinger, es una serpiente, es nuestro peor enemigo, Ratzinger. Bien, ¿y qué hace el bribón de Felé? Pasado un tiempo, uno estaba trabajando, haciendo su trabajo de apostolado, etcétera, etcétera, y empezamos a oír que Felé comienza a contradecir a Monsieur Lefebvre. Y comienza el diálogo con Roma de Mapí, dale que te pego, dale que te pego. Entonces, ¿qué consiguen? Eclesia Dei, atención. Eclesia Dei consigue primero, dice, ¿a vosotros les gusta la misa tridentina? Sí, sí, sí. Felé dice, hay que liberar la misa tridentina. Y Ratzinger dice, ¿te gusta que liberemos la misa tridentina? Sí. Motu propio, 2007. Motu propio, los sacerdotes pueden dar la misa tridentina en cualquier lugar, tu. Bien. Mas hay un detalle. Primero la misa tridentina le cambian el nombre, misa extraordinaria, o sea que extraordinariamente un padre puede dar una misa católica, eso ya es una barbaridad. Segundo, que el motu propio implica que el cura que da, se toma del motu propio de Benedicto XVI para dar la misa católica, tiene que reconocer la validez de la misa noble. No está ya, y entonces empezamos a ceder en los principios. Y Felé y compañía hace una fiesta porque han liberado la misa, han liberado, en fin, entre aspas. Porque muchos sacerdotes, por ejemplo, que iban al obispo entusiasmados porque iban a poder dar la misa tridentina de nuevo, el obispo le decía, no, a mí no me gusta esta cosa y acabó. Y se quejaban a Eclesia Dei y por supuesto Eclesia Dei guardaba el expediente, acababa, tiraba al lixo. Dependía del obispo, si el obispo era un poquito más astuto, era una manera de controlar a su gente tradicionalista, de tenerla más o menos sabiendo dónde estaba, qué hacían, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué más? Otro principio que se quiebra, 2009, precisamente hace unos días se cumplieron 10 años de aquel episodio terrible. En el 2009, el 21 de enero, Ratzinger levanta las excomuniones a los 4 obispos. Ay, ay, ay. A ver, estos 4 obispos, que eran un poco, digamos, la cabeza de la tradición, etcétera, etcétera, ¿por qué estaban excomulgados? Estaban excomulgados precisamente por ser católicos, por rejeitar a Iglesia Conciliar, por rejeitar Vaticano II, por rejeitar todo el modernismo. Y por eso los modernistas lo excomulgan, lo cual esto implicaba de que estos meninos eran católicos. Pero claro, si estos meninos que eran católicos, estos enemigos les tiran le levantan la excomunión, injusta excomunión, cosa que no existió. Y esto es, además de levantar la excomunión, agradecen esta cosa. Claro, uno ya empieza a decir, ¿cómo? Estos estaban felices hace 10 años, más de 10 años, porque tenían esta medalla de la excomunión de modernistas, y ahora están contentos porque los modernistas lo reciben. Otro principio que se quiebra. Claro, ahí empiezan a salir más sacerdotes, etcétera, etcétera. Ahí uno empezaba ya a inquietarse realmente. 2012, si no me equivoco, mayo, creo que fue 10 de mayo me parece,
Monseñor Felé escribe la carta en donde reconoce que la Iglesia Conciliar es la Iglesia Católica. ¡Manga! Acabó. Ese es el principio fundamental en donde se quebró. En ese documento, en esa carta que escribe Felé a los 3 obispos, dice la Iglesia Católica es la conciliar, ¿cómo se llama? El Vaticano II no es una super herejía, el Vaticano II es 95% bon, toda esta tontería. Otro principio. Y Ratzinger, un santillo, un papa tradicional. Ok. Claro. La tradición de la fraternidad, que era la que sustentaba la tradición, ya había quebrado todos esos principios. Aceptaba la misa nueva a cambio de que le den permiso, aunque sea una cuarta-feira, a celebrar la misa tridentina. Ya no había más excomunión para los católicos, no había más diferencia entre iglesia conciliar y iglesia católica. Claro. Después, Francisco, gran inteligencia satánica, ¿qué hace? Les permite a los curas de la fraternidad absolver válidamente. Sí, o sea que fueron inválidas nuestras confesiones anteriores. Les permite a todos los padres de la fraternidad absolver, les permite hacer casamientos con permiso del obispo del lugar, ojo, y por ejemplo también Felé, el bribón de Felé lo nombran juez de segunda instancia para los problemas que haya con sacerdotes, etcétera, etcétera. Yo pregunto una cosa. Si Felé no estuviese en la misma corda que Francisco, como un pontífice va a darle poder de juez a un obispo que no está en plena comunión con la Iglesia? O sea, vean cómo se fueron quebrando principios. Y los bobos de la fraternidad, de la neofraternidad, ay no, nosotros seguimos igual, no hemos firmado ningún documento. Es que ¿para qué van a firmarlo? Si ya aceptaron los principios del enemigo. La derrota fue al estilo Sun Tzu, al estilo del chino, la mejor derrota. ¿Por qué? Porque Francisco y compañía no le dijeron a Felé, vení acá, sentate, firmá. ¿Por qué? Porque eso hubiese provocado la mitad, por lo menos, de la fraternidad que iba en Bora. Pero devagar un principio acá, devagar otro principio allá, ya están todos dentro. Ahora bien, si ya están todos dentro, el grupo principal, la tradición, ya está con la Iglesia Conciliar, ¿para qué mantener Ecclesia Dei? No tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, Francisco, el 19 de enero de este año, suprime Ecclesia Dei, las cuestiones que se tengan que tratar, las pasa a lo que era el Santo Oficio y acabó la historia. O sea, yo diría que el 19 de enero pondría como una especie de data de claudicación total y absoluta de la neofraternidad en la Iglesia Conciliar. Bien, esto simplemente les cuento la historia porque hay historias que no se saben. Hay muchos detalles de historia que a veces después se esquecen. Y de esto vamos a tocar un poquito de lo que hemos hablado ahora con relación al tema que vamos a tratar en la catequesis. Bien, algunas palabritas sobre el Evangelio de hoy. Nuestro Señor cura a un leproso, a un pobre indigente,
y cura al figlio del centurión, un menino de buena clase. Una señal, Dios se ocupa de ricos y de pobres. Esto es un poco un pack a los de la teología de la liberación que viven hablando de la iglesia de los pobres. La iglesia es de todos. Pobres, ricos, medios pobres. Todos tienen alma que salvar. Otro detalle. El leproso es curado. Y le dice Cristo, no digas nada a ninguém. Qué detalle bonito. Qué detalle bonito. Alguien dirá, pero ¿cómo no va a decir? Le tiran la lepra, el menino estaría feliz a los gritos, ¿no? Pero a Jesús no le gusta. A Jesús no le gusta la propaganda. Oculto. Esto es un golpe a los bobos de los carismáticos, a esos pastores de quinta categoría que, fulano se curó, viva, aleluya, aleluya. ¿Es el modo de actuar de Cristo? No. Eso ya te muestra que no es de Dios. Esos pequeños detallitos ya te muestran que eso no presta. El centurión le dice, Señor, tengo mi figlio doente, por favor, voy a ir a tu casa y lo curé. No, ¿cómo vos te vas a molestar en esta? No, di una sola palabra y ficaré curado. La fe del centurión, ojo, el centurión era romano, no era hebreo, no era un pueblo elegido. Y sin embargo, Cristo le cura al figlio a la distancia. Y Cristo alaba la fe de ese centurión. No he visto en toda Jerusalén, en toda esta tierra, una fe tan grande como la de este hombre. Y profetiza, por otra parte, dice, muchos se sentarán en el reino de los cielos, junto a Moisés, Isaías, Elías, etcétera, y los hijos de este pueblo, el pueblo hebreo, irán al infierno. Y hace mención, irán a las tebras exteriores, y habrá lloro y rengir de dientes. De nuevo infierno, para aquellos que no acreditan en el infierno. Y de nuevo también la fe. Lo que importa, señores, es la fe. Entonces, si yo me voy a salvar, es porque acredito, entre otras cosas, que la Iglesia Católica es una. No hay Iglesia Católica y además Iglesia Conciliar, no existe eso. O una u otra. Entonces, esos conceptos de la fe, esos principios de la fe, debemos tenerlos bien claros, bien firmes. Entonces pidamos a la Virgen Santísima la gracia de tener firmes estos principios de la fe, los fundamentos de la fe, para no caer en las estrategias del demonio, como ha caído la neofraternidad. Que nos mantenga firmes, católicos, hasta la muerte, para poder así alcanzar la vida eterna. Ave María Purísima.